Hola Robert. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen mediodía. Ciro, Anita, ¿cómo andan? Bueno, buen mediodía para ambos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Bien. muy bien. Se los ve bien, ¿eh? Se los ve bien, muy bien. Liderando siempre el mediodía de Rosario. Bueno, hoy vamos en Viceversa a plantear un tema que tiene que ver con la conflictividad que vive el mundo, digamos. Se atraviesa en el mundo y no podemos, obviamente en Rosario, lamentablemente, ser ajenos a esa conflictividad. ¿Se le puede ganar la batalla al narcotráfico? El Estado, las herramientas médicas, las herramientas que socialmente pueden aparecer alrededor de nuestra vida cotidiana, ¿pueden aplicarle soluciones al combate contra el narcotráfico, que es el tráfico de sustancias que se consumen mucho en el mundo y que son ilegales? Debatir esto a través inclusive de la posibilidad de una despenalización, la experiencia que está haciendo Uruguay y algunos otros países, no alcanza evidentemente. Hace falta políticas que trasciendan obviamente las fronteras de los países. Pero puertas adentro, aquí en Rosario tenemos una hecatombe y un volcán social muy grande que tiene que ver con cómo se venden estas sustancias, provocando guerras entre distintos sectores de la delincuencia que viven alrededor de la comercialización de las drogas. ¿Se le puede ganar al narcotráfico? Tenemos una propuesta también, ahí están las redes sociales, tenemos el @viceversa3, se puede ganar la pelea contra el narcotráfico, más allá de los deseos, votás por sí, votás por no, leemos tu respuesta en vivo, inclusive si querés opinar. Por el momento el 52% de los votantes dicen que no. Vamos a intercambiar argumentos con Daniel Corbellini, que es jefe de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, y un veterano médico experimentado en estos temas de la recuperación de los adictos, el doctor Gustavo de Vega. Entre ambos, un sí, un no, un viceversa. Una pregunta, dos respuestas distintas. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo por Canal 3, comisario Daniel Corbellini, ¿cómo le va? Bien, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, por favor. ¿Se puede ganar el combate contra el narcotráfico? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? No es solamente desde el punto de vista policial, ¿eh? No le diría que, bueno, es una pata de la mesa que se necesita para los actores que tienen que intervenir, pero no la más necesaria. Creo que esto es un tema que se debe abordar desde el punto de vista de la educación y la salud. El tema de la violencia, en la cual tendrá que intervenir la fuerza y el Estado para asegurar y garantizar la libertad y la integridad de los ciudadanos, sí, pero no es solamente una cuestión en la que el que piensa que con la policía solamente, yo creo que está equivocado y se ha visto en otros países, menos la militarización. ¿Cuánto hace que sos policía? 31 años. 31 años. ¿Creció en los últimos 31 años? Sí, por supuesto. El consumo, el tráfico. Tiene múltiples explicaciones, recién hablaba con el doctor y bueno, creo que en eso coincidimos. En lo que respecta crece el nivel de pobreza en algún lugar y en los bolsones de pobreza donde más se ve afectado. Eso es una falla que produce la falta de educación, la no intervención. Y bueno, ¿por qué hay lugares de la ciudad donde no hay violencia? Porque hay un grado de educación un punto mayor. En los lugares donde no llegamos, donde no se llega como Estado y donde se ha fallado en algo, es donde viene la violencia. Gustavo de Vega, hace mucho tiempo nos conocemos, siempre interactuando por los mismos temas. ¿Cuánto hace que tuviste tu primer paciente adicto a las drogas? Y allá por los años 87, 88, hay que recordar que ABCD se funda en el 80. 82. Que es una institución que trata, obviamente, la recuperación del adicto. ¿Vos pensás que se le puede ganar la pelea al narcotráfico? Así como están las cosas, no solo no se le gana, sino que vamos a seguir recibiendo bifes, porque el problema crece en un contexto de una sociedad de consumo que promueve permanentemente no solamente el consumo de lo legal, sino también de la transgresión. Entonces hay una serie de contradicciones que en nuestro contexto regional al menos se han puesto mucho más en evidencia
desde el momento que se promueve cierto consumo recreativo y se habla del consumo problemático como si entonces hubiera una especie de inocuidad en el consumo social o recreativo. Eso hace que este contexto en esta región sea mucho más oscuro y difícil, porque están dadas las condiciones para que esto siga evolucionando en un sentido que realmente es sumamente negativo. Al doctor de Vega le toca tratar uno de los eslabones del narcotráfico, que es la víctima del consumidor, el adicto, el que pide auxilio en realidad, porque hay muchos que no piden auxilio y que terminan enredados en trágicos en finales más trágicos. Y a ustedes les toca avanzar sobre la violencia que desparrama el narcotráfico. Sí, que es lo más preocupante. Es lo más preocupante hoy, ¿no? Es lo más preocupante, no solamente... Creo que el contexto, yo nunca analizo, y a nivel estratégico nunca lo planteo como un tema solamente local, más allá de la responsabilidad territorial que tenemos, pero lo veo en un contexto de Latinoamérica. Es imposible dar una pelea en una ciudad como Rosario, en una provincia como Santa Fe, sin tener en cuenta que hay otros países que tienen distintas habilidades para... Desde Nación se hace mucho hincapié en el abordaje del crimen transnacional y de la organización criminal, que es lo que se viene profundizando en los últimos tiempos. Más allá, vuelvo a repetir, de los bolsones, de los lugares donde tenemos violencia extrema, que en algunos casos sale de ese lugar territorial y se traslada hasta donde se trasladen aquellos que quieren, como pasó el otro día en Baigorria, ¿no? Pero... ¿Qué tiene que ver, digamos eso? Yo pregunto así, ¿tiene que ver con el narcotráfico? Las muertes que se dan hoy, que contamos nosotros los periodistas a las mañanas en la radio o se escriben, ¿tienen que ver todas con el narcotráfico? Todas no, pero en gran parte sí. Ya seguimos, abrimos la ventana de rosario3.com, allí está nuestro compañero Agustín Lago, es especialista en estos temas, bueno, se especializa desde el periodismo en difundir esta información. Bueno, remerita Lago hoy, Agustín. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Buen mediodía para todos. Están trabajando mucho ahí en Rosario 3, ¿no? Estamos, sí, claro que sí, siempre. De hecho, agradecemos el espacio. Bueno, muy bien. A vos que te ha tocado contar también estas historias, ¿tenés información de cómo se moviliza el narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe? ¿Qué tenés, Agustín? Mira, Roberto, en números oficiales hay un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación del año 2016 de que el negocio narco moviliza en todo el país 22.000 millones de pesos anuales. A ver, en ese mismo año ya la provincia de Santa Fe tenía judicializados, no quiere decir que sea en su plenitud el número, 800 búnkers en toda la provincia de Santa Fe. Se presume que alrededor de 300 podrían haber tenido asiento en la ciudad de Rosario y en alrededores. Digo tenía porque a partir de ese año donde se empezaron a investigar, irrumpió, recordamos en aquel momento, en el gobierno nacional anterior, la Gendarmería, también la Prefectura y la Policía Federal con bastante fuerza en Rosario. Y recordemos que a partir de ahí se da una irrupción, si se quiere, quiebre en cuanto a la venta, la comercialización de estupefacientes. Bueno, incluso está Corbellini allí, puede también dar cuenta de esto mismo. Los búnkers, los kioscos de drogas, dejaron de existir con la misma frecuencia con la que se veía en los barrios. No por esto se deja de vender en estas zonas donde frecuentaban estas bandas, o mejor dicho, este tipo de inmuebles, por así decirlo. Números precisos y oficiales ya no hay, pero sí hay, por supuesto, allanamientos que se siguen haciendo y la modalidad delivery, que es la que viene tomando fuerza hace ya varios años. Te pregunto, Agustín, ¿hoy se vende drogas con delivery? Es decir, ¿de qué manera? ¿Se llama por teléfono al vendedor y el vendedor te lleva en motocicleta al lugar donde estás la sustancia? Sí, en moto, o en auto, o en bicicleta. Lo cierto es que hay un sistema de comunicación encriptado, que es el que mayormente utilizan las bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes, que es nada más y nada menos que el servicio de mensajería WhatsApp, que es un sistema encriptado, como dije anteriormente, a través de un grupo de WhatsApp o de mensajes. A través de esa aplicación se pueden acordar, obviamente, citas o entregas o ya directamente los precios de los estupefacientes. Esto también complejiza las investigaciones para las fuerzas de seguridad, ya sean provinciales o federales, a la hora de tener que desbaratar una o varias organizaciones, porque son comunicaciones muy complejas de detectar y una vez identificadas y perseguidas, también es bastante difícil poder, siempre que sean positivos estos procedimientos. No te vayas, Agustín. No. Doctor, usted que trata a los adictos de la década del 80, del 90, del principio del siglo XXI, los de hoy, los que llegan hoy, ¿cómo llegan en comparación con los que usted históricamente ha tratado?
cada vez más complicado. ¿En qué sentido más complicado? Policonsumo, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, ludopatía, pornografía, chatmanía, toda una serie de compulsiones que se van incrementando y que tornan muy compleja la situación terapéutica, porque en general son adultos que trabajan. Nosotros tenemos nuestra cantidad de pacientes, el 80% trabajan, estudian, hacen una vida bastante normal, entre comillas, pero consumen mucho, especialmente los fines de semana o en algunos momentos. Y yo te diría básicamente que si hoy la narcolemia se hiciera como se debe hacer, prácticamente nos caeríamos de sorpresa muchos, porque en la calle todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche, muchas personas consumen y hacen su vida normal. La idea y la imagen del adicto del siglo pasado prácticamente hoy ha sido superada por el trabajador, el estudiante, el que va al gimnasio, la señora, el señor, es decir, profesionales. El consumo está instalado y atraviesa nuestra región, nuestra ciudad particularmente, que es la que más conozco, como si fuera una nube radioactiva que no deja poros sin contaminar. Este es el tema. Y los psicofármacos y el alcohol, la previa, Roberto, si uno toma conciencia de lo que significa tomarse una botella de Fernet con alguna gaseosa hipercafeínica, con eso ya tenemos un problema gravísimo. Si le sumamos otros psicofármacos o le sumamos las drogas ilegales, y así estamos con una epidemia de enfermedades de transmisión sexual inmanejable. Le pregunto al comisario Corbellini, genera una riqueza muy grande el narcotráfico, sí. El desparramo de recursos económicos que va dejando en las estructuras de venta es muy grande. ¿Eso complejiza el combate? Es decir, es muy fácil, todo ese dinero no queda en el bolsillo del marginal que vende drogas y que a ustedes les toca combatir, ¿no? Es decir, pueden desbaratar un búnker, pero el sistema de distribución continúa. ¿Por qué es tan complejo ir a las cabezas? En los últimos 6-7 años se ha notado y se ha avanzado en lo que es materia de investigación criminal, y la misma inteligencia criminal ha detectado de que hay una ruta del dinero y de que hay hasta en el lugar que hay monopolio, y si no se pelea por tener el monopolio, casi no existen los lugares donde vos tenés aquel sector, yo y no peleamos. No. Eso, lo que lo han hecho le duró muy poco. Acá en Rosario, ¿cómo está el tema? Mire, o sea, hoy los muertos que tenemos justamente ese desacomodamiento que hay dentro de las organizaciones, producto de la persecución penal, del trabajo que se viene haciendo en las fuerzas, tanto nacionales como provinciales, de lo que se lucha de los ambos ministerios, trae esos desacomodamientos de violencia. ¿Hay una guerra estoy hablando de la ¿Hay una guerra narco hoy en Rosario? Yo en término de guerra es muy... Vimos imágenes de Siria el otro día. Eso es guerra. Hay violencia narco. Hay violencia de organizaciones criminales. Disputa, si se quiere. Sí, con violencia. Y fuerte y extrema. Una guerra en el narcotráfico hay en nuestro país hermano y limítrofe Brasil. Brasil ha pasado a ser el segundo consumidor mundial de economía. Tenemos un monstruo al lado y ha militarizado la cuestión y le está costando muchísimo poder manejarlo. Por eso hablábamos en un principio y le decía que no creo que solamente el que piense que a nivel policial está la solución del combate al narcotráfico está equivocado. La solución, parte de la solución es la policía para intervenir en la violencia y no en la organización criminal, pero tiene otras afectaciones de otros efectores del Estado. Vamos a preguntarle más a Agustín desde la redacción de Rosario 3. Vos tenés, hay colombianos en Rosario, ¿no? Agustín, todos los colombianos que están, ciudadanos colombianos, ¿están involucrados o siendo investigados por temas de narcotráfico? Sí, por supuesto, Roberto. No solamente colombianos, hay de distintas nacionalidades, también paraguayos, peruanos, bueno, también bolivianos. Hay de distintas nacionalidades, obviamente, de Sudamérica. Colombianos generalmente se suelen ver, o por lo menos las investigaciones así lo indican, con mayor asiento en Granadero Baigorria. Granadero Baigorria, que es una de las ciudades que fue foco de noticias
hace 2 días nada más por un triple crimen ocurrido en la calle Liniers al 2300 con un tinte también mafioso. No podemos, por supuesto, asegurar que está vinculado a una cuestión de drogas, más allá de que el fiscal de turno así lo haya deslizado. A ver, organizaciones hay, y generalmente también hay desde nuestra localidad con redes internacionales. No nos olvidemos que en el año 2016, Ignacio Actis Caporale, también alias Ojito, fue detenido en el Autódromo de Buenos Aires, es de Rosario, de la zona sur, sin embargo tenía una red de comercialización de estupefacientes enlazada con Perú, nada más y nada menos. Es decir, redes y bandas vinculadas a otros países tenemos. Bueno, hay varios casos que nosotros podemos mencionar. Antes dije que hay un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación que aseguraba, y es también bastante reciente, que el negocio narco mueve 22.000 millones de pesos al año. Bueno, se presume dentro de este documento que el 10% de esas cifras se mueven y se circulan en lo que es Rosario y alrededores, que también tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Esto también acarrea este negocio, este flujo producto de actividades ilícitas, otro tipo de delitos, ¿no? Más allá del propio lavado que nosotros venimos mencionando. Bien, Agustín, gracias. No, doctor, usted es escéptico, así como estamos, no. ¿Qué faltaría? Porque recién decía el comisario Corbellini que no es un tema de abordaje policial, digamos. Y yo comparto, nos preocupamos mucho por la oferta. ¿Quién vende, dónde vende? Las disputas en la calle, la criminalización que genera. Pero si no hubiera demanda, si no hubiera clientes para esa sustancia, para ese producto, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Absolutamente. Nosotros hicimos un estudio hace unos cuantos años respecto a al modelo americano en Estados Unidos de una índole más represiva y el modelo europeo con mayor cierta liberalidad. Y en realidad, al final de cuentas, las cifras solo se modifican allá donde hay un trabajo comunitario, como decía el colega, respecto a la educación, respecto a una abordaje en red desde el punto de vista de la salud, si salud y educación. Precisamente hoy se plantea trabajar fuertemente con la familia, con la escuela, con el club, con las parroquias y los pastores, es decir, las 4 patas que hacen a una posibilidad de sostén y acompañamiento de los jóvenes en el ámbito comunitario para marcar la diferencia con lo que hace a la ley de la selva en la calle, donde muchas veces los chicos quedan entrampados, y allí está la clave, es decir, que la promoción y de la calidad de vida es lo fundamental. Con 30% más o menos de niveles de pobreza, indudablemente que hay un caldo de cultivo, no solo para el tema del consumo de sustancias, sino para todo lo que sea violencia, embarazos precoces, y en ese contexto verdaderamente estamos ya perdidos antes de empezar. Desgraciadamente también hay un gran problema, Roberto, respecto al consumo en el ámbito del trabajo. Muchas personas, esto lo quiero reiterar, porque muchas personas trabajan y consumen, y muchas veces trabajan, consumen y financian un sistema donde terminan endeudándose y sacando tarjetas para pagar deudas, que va a parar a este gran mercado, a este gran negocio, pero que en definitiva es importantísimo verdaderamente cambiar en este contexto en nuestra región el criterio con el que se está trabajando hoy. 2 preguntas que vamos a rebotar después de la tanda, ¿no? ¿Por qué la gente consume drogas? ¿Por qué? Si hay una explicación. Y bueno, y fundamentalmente con esto si se puede ganar la pelea contra el narcotráfico, ¿no? Por sí o por no, tenemos una cuenta Twitter habilitada hasta las 14:30, estamos en vivo, a ver cómo va la votación. 54% de los que han votado dicen que no se puede ganar, son escépticos. Soy escéptico también porque creo que un país solo no puede ganar una pelea tan grande contra el narcotráfico, y más entendiendo que detrás de esta idea del consumo de sustancias hay una idea política que tiene que ver con la sociedad de consumo, o lo que se llama capitalismo, ¿no? Uno es lo que consume, vos decías pornografía, bueno, ludopatía, todas las manías o las obsesiones del alto consumo. Lo hablamos después de la tanda, puede ser. Seguimos en esta jornada. Una pregunta, 2 respuestas distintas. ¿Se le puede ganar al narcotráfico?
Muy bien, seguimos en Viceversa. ¿Qué herramientas le falta a la policía, por ejemplo, o las estructuras del Estado para ser más efectiva en el combate con el narcotráfico? Porque muchos oyentes o mucha gente que está viendo el programa piensa que detrás de esta historia hay alguien que le conviene mucho que el negocio siga, ¿no? Se construyen edificios, departamentos, se gasta dinero, hay recursos, hay sectores de la población que tienen muchos recursos producto de esta comercialización. Y también se habla, obviamente, de cómo atraviesa el narcotráfico a los sistemas de control, a los sistemas de gobierno, a los sistemas de la justicia, a los sistemas de los medios, a todos, ¿no? Evidentemente, no sabemos mucho dónde empieza y también dónde termina. Daniel. Atraviesa porque es un flagelo a nivel mundial. No sé si en algún momento la Organización Mundial de Salud lo calificó de alguna manera muy preocupante. Una pandemia. Sí. Hoy hay 3 grandes situaciones a nivel mundial que son de mucho riesgo: es el terrorismo internacional, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. El tráfico de personas ha disminuido bastante porque hay mucho contralor. Se ha avanzado mucho en el tema de la captación y la propaganda misma en la cual una persona puede solicitar ayuda. En el tema del narcotráfico y el terrorismo muchas veces va ligado de la mano. En el contexto latinoamericano también el narcoterrorismo. Ahora, ¿qué le falta hoy? ¿Qué herramienta nos falta? Nuestro ministerio viene haciendo un análisis juntamente con los senadores, recién lo hablábamos he hablado con algunos de ellos, están muy preocupados, y el Ministerio Público de la Acusación, en dar un frente, una solución a la cuestión de la violencia. Volvemos a lo que más nos grafica hoy el problema. Y yo creo que la aplicación de la ley de narcomenudeo, como tiene en funcionamiento Córdoba y como tiene en funcionamiento otras provincias, no es la solución, pero sí nos va a ayudar a contrarrestar el tema de la violencia y a que no tengamos este índice criminal que hay. De igual manera, para eso está la Justicia Federal, con la que también venimos trabajando, y sí, esto pero quiero destacar. La justicia, vos podés destacar la Justicia Federal. Nosotros consideramos de este lugar periodístico que los monos eran una banda narcocriminal. Nosotros, Sí. los periodistas y, Sí, y algún otro funcionario. La Justicia Federal no tiene esa acción alrededor del narcotráfico. Hoy tenemos un trabajo en conjunto entre las fuerzas federales y reuniones con los fiscales federales que nos están ayudando a contrarrestar esa medida de la organización. La verdad que yo tengo que rescatar la presencia de algunos elementos de las fuerzas federales en Rosario que se han mancomunado muy bien en el frente de lucha con la Policía de Santa Fe, sobre todo con nosotros, con Policía de Investigaciones. Nos ha tocado actualmente y anteriormente con algunos comandantes y algunos gente de Policía Federal con la que trabajamos muy bien, Policía Aeroportuaria, Prefectura, cada uno en su rol, se lleva la información, se analiza y en algún momento se da el punto. Ahí se combate a mayor escala con una participación, lo vimos en Santa Fe el otro día, que la operación, la verdad, veníamos hacía mucho tiempo, el fiscal Rodríguez, excelente en el marco de su investigación, 4 años llevaba eso. Recuerdo domingos a la mañana muy temprano con un comandante de gendarmería armando el gráfico de contacto de esa organización, a las 8 de la mañana un domingo, y dándole todo el domingo. A ver, se llegó, a lo mejor tardó, sí, no demostraba no había mucho contexto de violencia alrededor de ellos, sin los puntos de venta en Santa Fe, pero la organización mixta era impresionante, de hecho tenía elementos de ambas fuerzas. Y bueno, ahí se llegó a un buen resultado, y creo que se va a llegar prontamente a otros resultados también en el marco de esa investigación. ¿Vos querés esto? Esto que decía Daniel, ¿no? Digamos que tiene una mirada positiva acerca de la Justicia Federal, de la operatividad de las fuerzas federales atacando el narcotráfico. Cualquiera de tus pacientes consigue así sustancias, ¿no? Es que precisamente como médico o psiquiatra que trabajamos todo el tiempo, y ahora termina el programa y nos vamos a trabajar con los jóvenes, y muchas consultas de chicas y adolescentes que empezaron precozmente, y adultos, y en realidad el tema me parece que es de tal complejidad como para entender que la situación después de casi 30 años de gestión de todos estos últimos tiempos, lo que evidencia que algo no está suficientemente bien encauzado. Quizás habrá que ver a quién le corresponda el sallo y... ¿Pensás que la corrupción que pueda existir socialmente ayuda y auxilia a que el narcotráfico siga vivo? Cuando lo escuchamos a Carlos del Frade, que es un colega tuyo y que realmente había trabajado tantos años, mucho, es inevitable visualizar de que hay una línea de tremenda efectividad respecto a que esto ha crecido de un modo como no ha crecido ninguna otra empresa. Es decir, el plan de negocios y la
manera en la que esto ha evolucionado habla de que verdaderamente han sido altamente efectivos. Y esto no es casual, porque también encuentran un ambiente, más allá de los esfuerzos que puedan hacer a quienes les corresponde, nosotros vemos todo el tiempo cómo esto se transforma en algo que empieza cada vez más precoz. Hoy tenemos chicos en algunos barrios de 8, 9, 10 años fumando marihuana. Con esta idea de la marihuana medicinal, todo el mundo está fumando porro. Nos queda un minuto para cada uno. Agustín, tu conclusión final, si tenés algún aporte informativo para dar desde Rosario 3. Sí, Roberto, recién Gustavo de la Vega mencionaba la situación o la pata económica de este tipo de situaciones, de consumidores como también de quienes venden. Bueno, una cuestión para agregar, este fenómeno, cuando hablamos del narcotráfico, en muchos casos las bandas son asociaciones ilícitas que tienen por finalidad no solamente la venta de estupefacientes, sino también cometer distintos delitos. Hablaban antes de las situaciones judiciales, los monos fueron condenados como asociación ilícita y por homicidios dolosos, no por narcotráfico. Recién va a elevarse a juicio y todavía no tenemos fecha en la causa denominada Los Patrones. Por dar un ejemplo nada más, en una audiencia imputativa que se llevó a cabo este año contra Alan Funes, también miembro imputado en la banda de los Funes, ¿sí? Bueno, en una escucha telefónica, Alan Funes le pone precio a la violencia. Dice que le puede pagar a 2 personas que van en moto, balear el frente de una vivienda, un precio de entre 1.000 y 1.500 pesos. Digo, cuando hablamos del negocio y de la circulación de dinero, no solamente hablamos de dinero, sino también hablamos de narcotráfico, hablamos también de este tipo de comisión de delitos que integran la asociación ilícita. La venta del narcotráfico también acarrea este tipo de casos vinculados, por supuesto, a la violencia. Gracias, Agustín, como siempre, un lujo contigo, muy gracias. Elegante hoy, vestido de veinteañero. Bueno, Daniel, un minuto para concluir. ¿Por qué se le puede ganar la pelea al narcotráfico? Porque hay gente comprometida para que estos, ya le digo, más que se gane el frente de lucha que tiene múltiples actores de las fuerzas, hay muchísima gente comprometida en poder bajar el nivel de violencia. Si fuésemos pesimistas, quienes comandamos operacional y estratégicamente a las fuerzas, y fuésemos pesimistas, no estaríamos sentados. Y realmente somos optimistas de que en ese campo podemos llegar a vencer. Vamos a vencer. Cortito, despenalización del tráfico, ¿sí o no? Del tráfico no, del consumo. Del consumo sí. Lo tengo no lo terminé de analizar. Que el Estado me parece que no estamos preparados culturalmente. Gracias, Daniel. Un minuto final para Gustavo. Bueno, el ejemplo de Uruguay, hay que tenerlo en cuenta. La experiencia uruguaya. Pero siempre diciendo de que la marihuana que se legaliza en Uruguay tiene no más de 4% de principio activo. Sí. La que funciona en nuestra región puede multiplicar esto por 10 a 20 veces más. Es decir, que la legalización del consumo para mayores de edad de cantidades pequeñas en su ámbito privado me parece lo más adecuado. Pero de todos modos, marco esto de que no hay consumo no problemático. Es decir, todos los consumos son problemáticos. Aún el de quien fuma un cigarrillo de tabaco puede tener un cáncer de pulmón, aún el fumar un porro de vez en cuando o la previa, que hago mucho énfasis porque la combinación de alcohol y cafeínicos es altamente tóxica y peligrosa. Entonces, legalizar lo que ya está legalizado evidencia que se sale de rumbo, se sale y se desborda. Nosotros tenemos muchísima complicación, como te decía antes, con el policonsumo. Psicofármacos, alcohol, marihuana, personas que trabajan, personas que estudian. Obviamente que luego está, como bien se dijo, la problemática de la mayor violencia en ciertos ámbitos. Por eso es de enorme complejidad y sería muy oportuno que nuestras autoridades, intendente, gobernador, pudieran abrir un poquito el horizonte de a quienes escuchan, porque me parece que están demasiado cerrados en un paradigma que no es el más adecuado. A ver qué opinaste vos del otro lado y con eso nos vamos. Viceversa 3, el 54% no cree, bueno, muy parejo, 46% que sí. Bueno, gracias Daniel por venir, gracias Gustavo por venir, gracias Agustín, gracias a todos los compañeros de Canal 3. Hicimos una pregunta, 2 respuestas distintas. Hasta el próximo miércoles.